Ya nos lo habían advertido. Muchos vecinos y amigos nos dijeron que lo mejor era no entrar a la casa al final de la calle, que allí sucedían cosas extrañas, que lo mejor era dejar quieto lo que estaba quieto. Pero nosotros, jóvenes, impetuosos y curiosos como todos, nos creíamos indestructibles. De esos que piensan que las cosas malas solo pasan a los tontos. A nosotros jamás. Fue así como decidimos que la noche de brujas entraríamos a la casa en cuestión. Una semana antes comenzamos a preparar y juntamos todo lo que creímos necesario para nuestra aventura. Linternas, cámaras, teléfonos y uno de nosotros, no diré quién, consiguió una pistola. Porque una cosa son las habladurías de la gente y otra muy distinta son los vivos, sobre todo en un barrio donde abunda la delincuencia. Para cubrir todos los ángulos también conseguimos algo de agua bendita y un par de crucifijos. Julio incluso llevó una estaca de madera, por lo de los vampiros, nunca se sabe. Aunque los cuatro lo tomábamos a broma y pasábamos tardes enteras riéndonos de lo que sería nuestra aventura, en el fondo sentía que todos, muy adentro, estábamos aprensivos, aunque nadie quisiera reconocerlo. Llegó el día. Pasamos la tarde organizando todas las cosas que íbamos a llevar y hasta teníamos un plan de acción. Vaya plan. Correr en distintas direcciones si algo llegaba a pasar. A las 11:45 de la noche estábamos los cuatro parados frente a la puerta de esa casa. Ninguno daba el primer paso. Seamos sinceros. Una cosa es nombrar al diablo y otra muy distinta es verlo llegar. La casa destartalada, con su jardín tomado por la maleza, los vidrios de las ventanas del segundo piso llenos de polvo por los años de descuido que impedían ver hacia adentro y la puerta de entrada, más grande de lo normal, hecha de una sola pieza de madera sólida, donde no se veía ni pomo ni bisagra, intimidaban. La casa se veía amenazante. Por fin juntamos el valor necesario para subir los 3 escalones que llevaban al porche. Cuando los cuatro estuvimos uno junto al otro frente a la puerta, ésta se abrió por sí sola con un chirrido espeluznante. Solo esa señal debió ser suficiente como para dar media vuelta y salir de allí. Pero a pesar del miedo, estábamos decididos a entrar. Danilo fue el primero, lo seguí yo, luego entraron Julio y Vicente. Dentro hacía mucho frío. Todos armados con nuestras linternas alumbrábamos en distintas direcciones. Una neblina que flotaba inmóvil impedía ver con claridad y un olor acre que nos hacía salivar lo impregnaba todo. Apenas dimos los primeros pasos, oímos una especie de quejido. Aunque no lo pudimos asegurar. En las casas viejas, la madera que se estira y se encoge suele emitir ruidos que bajo miedo no se pueden identificar. Llegamos al borde de las escaleras que llevaban al segundo piso. Los cuatro nos detuvimos frente a ella. En la parte superior, unos pasos nos estremecieron. Danilo trató de tranquilizarnos diciendo que tal vez alguien más había tenido la misma idea que nosotros. Pero cuando por fin encontramos el valor para subir, no había nadie. Recorrimos las 4 habitaciones. Cada una tenía un ambiente tétrico distinto. En la primera había dibujos de animales mitológicos encerrados en círculos rojos, y en el piso lo que parecían escamas y huesos muy finos, como los de pájaros. En la segunda había una estrella de 5 puntas y cera de velas derretida en el piso. Allí olía como a carnicería, como a sangre. En la tercera no había nada especial, pero una corriente de aire helado la recorría, haciendo un remolino en el centro y emitiendo un sonido que molestaba los oídos. En la cuarta habitación había una cama y una silla al lado. La cama estaba cubierta por una sábana que alguna vez fue blanca. Un halo rojo y violeta dibujaba una figura humana que nos costó identificar, debido a que quienquiera que lo hubiera dejado allí estaba en una posición antinatural. Sobre la silla había una batola negra, manchada en varias partes con lo que parecían líquidos secos. Algunos rojos, otros blancos y otros de un marrón verdoso difícil de identificar. Aquí oímos un sonido. Esta vez lo identificamos con claridad. Era una mujer llorando y venía de debajo de la cama. Nos miramos entre nosotros, buscando con la vista cuál de los cuatro se atrevería a ver debajo de la cama. Al final, Danilo empujó a Vicente para que lo hiciera. Con el miedo en la cara, Vicente dio los 6 pasos que nos separaban de la cama.
Se agachó con cuidado y levantó despacio la sábana. Apenas terminó de levantarla, una nube rojiza salió expelida a gran velocidad. Dio un par de vueltas alrededor de nosotros y luego salió por la ventana rompiendo los cristales en 1000 pedazos. Los cuatro corrimos con desesperación, escaleras abajo, en dirección a la salida. Pero para nuestra sorpresa, la puerta estaba cerrada y no había manera de abrirla. Parecía estar sellada. Empezamos a buscar otra manera de salir cuando desde el sótano oímos a alguien pidiendo ayuda. Sus gritos eran perturbadores y por la manera en que se quejaba parecía estar pasando por un gran sufrimiento. Danilo nos dijo que debíamos bajar. Los otros tres nos negamos. Él insistió y ante nuestra nueva negativa decidió bajar solo. Si había alguien allá abajo, había que ayudarlo. Danilo abrió la puerta del sótano. Alumbró con la linterna la vieja escalera. Se veía bastante bien. Bajó los escalones abriéndose paso entre telarañas y mutas de polvo acumulada por años. Desde arriba nosotros le decíamos que se devolviera, que cualquier cosa que pasara allá abajo no era nuestro problema. Pero él siguió hasta el final. Lo vimos dar una vuelta a la derecha y después ya no oímos nada, ni los gritos ni los pasos de Danilo. Dudamos por un rato, pero no podíamos dejar solo a nuestro amigo, así que con todo el miedo que sentíamos decidimos bajar al sótano a buscarlo. Bajar esa escalera fue casi un suplicio. Las piernas nos temblaban. Cada vez que poníamos las manos sobre la baranda sentíamos algo distinto. A veces un líquido espeso y caliente, otras algo así como costras que al tocarlas se rompían y de ellas salía un líquido baboso y frío. Llegamos al sótano. Encontramos a Danilo que estaba con la vista fija alumbrando con su linterna al fondo del sótano. Apenas nos vio dijo que hiciéramos silencio y señaló hacia la pared del fondo. Ahí había un agujero negro. Por más que alumbramos con las 4 linternas, no logramos iluminar dentro del agujero. Parecía que la luz no podía penetrar esa profunda oscuridad. Estuvimos así unos segundos. De repente, desde dentro del agujero se empezó a escuchar una respiración. Era apenas un hilo de aire que sonaba como cuando alguien tiene asma, pero más agudo. Un ser apareció lentamente de entre las penumbras del hueco. Era, o por lo menos eso parecía, una mujer, con unos pocos cabellos sobre su cabeza que más bien parecían espinas, tan delgada que sus huesos se dibujaban a través de su piel, tan blanca que se podía ver sus retorcidas venas. Sus brazos, delgados y largos, parecían poder alcanzar cualquier lugar del sótano desde donde estaban, y sus escuálidas piernas terminaban en algo que no pude definir más que como pezuñas. Estábamos paralizados viendo ese fantasmagórico y diabólico ser. Entonces salió del hueco. Dio unos pasos hacia nosotros y abrió la boca para emitir el grito más aterrador que jamás he oído. Sin pensarlo, todos subimos las escaleras a trompicones. Llegamos arriba y la puerta seguía cerrada. Los 4 corríamos desordenadamente buscando una salida. Ya aterrado hasta los huesos, tomé una silla y la lancé contra la ventana que estaba al lado de la puerta rompiéndola y abriendo así una ruta de escape de la casa. Salimos de allí corriendo, tropezando unos con otros. Cada uno tomó dirección a su casa. Cuando llegué a la mía me detuve en la entrada a esperar a Danilo, que vivía al lado de mi casa. Estaba seguro que venía detrás de mí. Esperé varias horas, pero Danilo nunca apareció, así que decidí entrar. Cuando llegué a mi cuarto estaba sudado y tembloroso. Nunca debimos ir a esa casa. La visión de ese ente, que ahora supongo era la bruja de la que todos hablaban, quedó grabada en mi mente. Estaba seguro que nunca podría olvidar. Al día siguiente había un revuelo por toda mi calle. Me asomé a la ventana, pero no pude ver lo que lo causaba. Mientras estaba asomado, sonó mi teléfono. Era Julio. Sin saludar me dijo, ¿viste lo que apareció en el jardín de la casa de la bruja? No, le dije. Pues deberías ir a ver. Me vestí y salí de mi casa. En la calle los vecinos hablaban en voz baja. A mi paso todos callaban y me veían con recelo. Cuando llegué a la casa de la bruja entendí. Un escalofrío estremecedor recorrió mi espalda cuando vi que en el jardín estaban esparcidos de manera desordenada los huesos de Danilo. En ese momento supe que la bruja los había puesto allí como advertencia a quien osara volver a perturbar su morada. Hace muchos años a mi esposa y a mí nos sucedieron algunos hechos que aún hoy en día
no le podemos dar explicación. Por más teorías que elaboramos y vuelta que le damos, no podemos entender lo que nos pasó. Luego de 3 días de mucho trabajo, nuestro jefe decidió darnos la tarde de ese viernes libre para compensar el esfuerzo de esos días. Fue algo sorpresivo, por lo que decidí no llamar a mi esposa para avisarle. Llegué a la casa cerca de la 1 de la tarde. Por el camino compré una botella del vino rosado que a ella tanto le gusta. Apenas entré por la puerta, su alegría fue evidente. De inmediato preparó un almuerzo ligero, mientras yo destapaba la botella de vino y le servía una copa. Luego de comer nos sentamos en la sala a conversar. Hacía mucho que no teníamos un tiempo para nosotros, aunque fuera solo una tarde. Entre los hijos y las obligaciones de cada quien se nos hacía difícil dedicarnos un rato. Una vez que la botella de vino se acabó, mi esposa se puso juguetona y me dijo: aún falta 1 hora para que lleguen los niños. ¿Qué te parece si aprovechamos mejor el tiempo? Y terminamos en la cama. No sé si fue el vino o el hecho de que hacía tanto tiempo que no teníamos una verdadera intimidad, que esa vez fue espectacular. Podría decir que fue la más satisfactoria de nuestras relaciones. Al terminar, ambos caímos desplomados en la cama y nos quedamos dormidos. Desperté y ya era de noche. Abajo seguía la bulla de los niños y a mi esposa manipulando ollas y sartenes. Me incorporé de inmediato para ir a dar una mano a mi esposa. El trabajo de la casa cuando se tienen 3 niños suele ser muy pesado, por lo que siempre lo hacemos juntos. Cuando llegué a la cocina, ella se sorprendió de verme. «¿Por dónde entraste, que no te oí llegar?», me dijo. Yo pensé en ese momento que quería disimular delante de los niños, así que no presté mayor atención al comentario, y solo la saludé con la mano. Luego di un beso a los niños y me dispuse a hacer las tareas del hogar junto a mi esposa. La cena y la noche transcurrieron con la normalidad con la que pueden transcurrir cuando se tienen 3 niños correteando por la casa. A las 10 de la noche por fin los niños se durmieron y nosotros pudimos irnos a nuestra habitación a descansar. Estaba acostado en la cama cuando mi mujer salió del baño. La vi de arriba abajo pensando en la suerte que tenía de tener una esposa que, a pesar de los años y de 3 hijos, aún se conservaba hermosa. Ella desde la peinadora me vio por el espejo y me dijo: «¿Qué pasa?». «Nada», le dije yo. «Pensaba en esta tarde. Estuviste maravillosa. Deberíamos buscar la manera de repetirlo». Ella me miró extrañada. «¿De qué hablas?». Yo, pensando que quería bromear conmigo, le respondí: «De la tarde espectacular que me regaló mi esposa». «Sigo sin entender a qué te refieres», me respondió. Yo pasé una tarde como todas. Salí del trabajo a las 4, pasé recogiendo a los niños del colegio, llegamos a casa y comencé a preparar la cena. Luego de un rato apareciste tú de la nada y con cara de sueño. Al ver la cara con la que mi esposa me habló, dudé y le dije: «¿De verdad no recuerdas que pasamos la tarde juntos? Yo llegué temprano, tú preparaste el almuerzo, nos tomamos una botella de vino del que a ti te gusta y luego hicimos el amor». «¿Será que lo soñaste?», dijo ella. «Yo llevo más de un mes sin hacer el amor». Intenté reírme tomando a broma todo lo que ella decía, pero la cara de desconcierto de mi esposa me detuvo. «¿En verdad no recuerdas nada?», le pregunté. «Pues te habrás quedado dormido mientras regresaba del trabajo y lo debes haber soñado, como te dije antes». Estuvimos un buen rato argumentando. Fue tal su insistencia en que no había pasado nada diferente esa tarde que le dije que bajáramos a la cocina. Una vez allí abrí el bote de basura y allí estaba la botella de vino. Luego fui al lavavajillas y junto a los platos y cubiertos de la cena estaban las 2 copas que habíamos usado y que solo sacábamos en ocasiones especiales. Mi esposa permaneció unos segundos en silencio. Entonces me miró confundida y me confesó que algo extraño le había estado pasando últimamente. Me dijo que tenía lagunas, que había momentos que no podía recordar, que a veces llegaba a los sitios y no recordaba cómo había llegado, que sus amigas y compañeros de trabajo le hablaban de conversaciones que ella no podía recordar. Y lo más extraño sucedió una tarde que llegó especialmente cansada a la casa. Preparó a los niños unos bocadillos y se fue a acostar. Eso sucedió esta semana, en una de las noches que yo tuve que quedarme trabajando. Ella se despertó a las 10 de la noche sobresaltada. Cuando salió del cuarto quedó sorprendida. Toda la casa estaba en orden, limpia,
Los niños ya estaban acostados durmiendo, y en el lavavajillas estaban todos los enseres usados en la cena, dispuestos de manera muy ordenada. Me dijo que me buscó por toda la casa pensando que yo había llegado temprano y me había encargado de todo, pero no me encontró. De hecho me dijo, ese día llegaste pasada la medianoche. En otra ocasión, un domingo en la tarde, yo tomaba mi acostumbrada siesta después del almuerzo. En determinado momento me despertó un movimiento en la cama. Cuando giré para ver qué era, me encontré con mi esposa completamente desnuda. Me miró a los ojos, se subió sobre mí y me dio un apasionado beso. De repente se detuvo, se paró de la cama y, desnuda como estaba, salió de la habitación. Quedé perplejo. Pero aún más confundido quedé cuando mi esposa volvió a entrar apenas unos segundos después. Ahora estaba vestida con un jean, camisa a cuadros, botas y guantes. Había estado trabajando en su hobby favorito, la jardinería. Esa vez preferí no decir nada. Tampoco dije nada de otras experiencias y situaciones extrañas. Pasamos años confundidos y tratando de darle una explicación a todo, explicación que nunca encontramos. Pero pasó el tiempo y lo hemos dejado atrás. Ya nuestros hijos son adultos y tienen sus propias vidas. Mi esposa y yo estamos retirados. Todas las noches me siento con mi pipa en el porche de la casa. De vez en cuando, ella pasa entre los árboles que están al fondo del jardín. Me sonríe y después se interna en el bosque. Aún conserva la belleza de su juventud. Segundos después sale mi esposa de la casa con 2 tazas de té. Me da una a mí y ella se sienta a mi lado a beber el suyo. Algunas veces conversamos de aquellos hechos extraños que vivimos años atrás. Y siempre termina con la misma pregunta. ¿Qué harías si ella vuelve? ¿Qué le respondo? ¿Cómo le explico que ella nunca se ha ido? Suscríbete. El fanatismo religioso puede llevar a la gente a cometer locuras. No hablemos ya de sectas, que sería un tema con mucha tela. Quiero solo contar la historia de una mujer que tomó al pie de la letra su religión y que pretendió vivir con estricto apego a sus dogmas. O por lo menos eso creímos nosotros. Mi tía Emilia iba todos los días sin faltas a misa. Rezaba al despertar, a la hora de comer, a media tarde y a la hora de dormir. Si bien su actitud no molestó a nadie durante años, llegó un momento en que la familia comenzó a preocuparse. Por un lado, nunca se había casado. Vivía sola en una gran casona que nunca se supo en realidad cómo la obtuvo. No le gustaba recibir visitas. Se había convertido en una mujer huraña y amargada. Fueron vanos los intentos porque se integrara a la familia y asistiera a fiestas o reuniones. Su respuesta siempre era la misma, un rotundo no, y la coletilla: esa vida de mundanos lo llevará directo al infierno. Tía Emi, como solíamos llamarla, fue una mujer muy hermosa a la que nunca le faltaron pretendientes, aún en la edad madura. Pero siempre se deshacía de ellos. Supongo que los espantaba con su desmesurada devoción religiosa. Vestía siempre de la misma manera, una blusa negra de mangas largas cerrada hasta el cuello, falda recta hasta los tobillos, negra también, y zapatos tipo mocasín, por supuesto negros. Completaba su atuendo un velo negro que llevaba sobre la cabeza siempre, una Biblia en la mano derecha y un rosario en la mano izquierda. Cuando íbamos a visitarla, nos recibía en un despacho que había junto a la entrada de la casa. Por pura amabilidad o hipocresía, nos ofrecía un té que sabía a demonios. Y al poco rato comenzaba a recitar el rosario, mientras con señas nos invitaba a seguirla. En ese momento nos despedíamos cortésmente y nos íbamos. A mí me parecía que ella lo hacía a propósito. Una vez iba a medio camino entre el jardín frontal y la puerta de salida. Volteé a ver a mi tía. Estaba parada en la puerta con una sonrisa en su boca y con cara de satisfacción, como si le diera gusto el hecho de que nos fuéramos de su casa. Una vez mi madre tuvo un altercado con una vendedora en el mercado de víveres, por un vuelto incompleto. La discusión fue escalando y la vendedora comenzó a ponerse agresiva. De repente y sin explicación, la mujer se quedó callada, agachó la cabeza y le dio a mi madre el faltante de su vuelto pidiéndole disculpas.
Cuando giró para irse, se encontró detrás de ella a mi tía Emi, que miraba fijamente a la vendedora. Mi madre la saludó con efusividad, pero mi tía se limitó a levantar su mano y a decir: «Esas arpías son todas hijas del demonio. No se les puede tener compasión». Comentario que sorprendió mucho a mi madre. Después de mucho tiempo sin saber de mi tía, un día llegó a mi casa un señor de aspecto sombrío, muy alto y muy delgado. Lo que más llamó mi atención fueron sus ojeras, oscuras, profundas, casi negras. Vino a informarnos de la muerte de la tía Emi. Mi madre preguntó dónde estaba mi tía, qué teníamos que hacer para iniciar los preparativos para el velorio y el entierro. Pero el hombre le dijo que la tía ya había dispuesto de todo desde antes de morir, y le dio a mi madre la dirección de la funeraria donde se encontraba. Mi madre informó a la familia y todos juntos fuimos a la funeraria. Cuando llegamos nos llevamos una gran sorpresa. 6 hombres vestidos de negro flanqueaban la urna de mi tía. Estaban allí, inmóviles. Parecían estatuas. Ni siquiera nos saludaron o nos dieron el pésame. Luego, esos mismos hombres se encargaron de llevar el féretro de mi tía hasta la carroza fúnebre, y de allí a la parcela del cementerio donde fue enterrada. Ahí permanecieron hasta que todos nos retiramos. Los trámites de herencia fueron largos y engorrosos. Como mi tía no dejó hijos ni dejó testamento, hubo que establecer el porcentaje de herencia que tocaba a cada heredero según la línea de consanguinidad. Por fin, después de varios meses, pudimos tomar posesión de la casa de mi tía Emi, el único bien que poseía. Todos estábamos de acuerdo en venderla y repartir proporcionalmente el ingreso. Como no somos gente de grandes recursos, tuvimos que vaciar la casa nosotros mismos. Por suerte mi tía no tenía muchos muebles, así que la mudanza se hizo en un día. Contrariamente a lo que creíamos, la casa estaba muy limpia y en excelente estado. Aún así, hicimos una inspección para evitar futuros problemas después de efectuarse la venta. Mi primo Augusto y yo recorrimos las 6 habitaciones. Todas estaban bien, sin problemas que reportar. Al salir de la última habitación, mi primo notó una diferencia en las medidas de dicha habitación. Parecía ser más pequeña cuando entrabas a ella. Hicimos los cálculos de manera muy empírica y llegamos a la conclusión de que la habitación tenía 2 metros menos de lo que se apreciaba desde el pasillo. Eso despertó nuestra curiosidad. Casi de inmediato empezamos a especular acerca de habitaciones ocultas y de los secretos que podía guardar una persona que pasaba toda la vida sola. Mi tío Luis, que siempre fue un tipo muy terco e impetuoso, de esos a los que se le mete una idea en la cabeza y van hacia adelante. Nadie lo podía parar cuando decidía hacer algo. Tomó un pico y sin dudarlo empezó a darle golpes a la pared. En efecto, era una pared falsa, por lo que cayó con apenas unos golpes. Mi papá, mis 2 tíos y 5 primos estábamos en la habitación. Quedamos atónitos cuando cayó la pared y pudimos ver lo que había en su interior. Dispuestos de manera ordenada, había varias pilas de billetes que iban desde el piso hasta el techo. Allí había cientos de miles de dólares. Mi padre dijo: esa cantidad de dinero debe superar al menos 3 o 4 veces el valor de esta casa. Pusimos manos a la obra. Sacamos los billetes de allí y los colocamos en la pared del frente. Mientras lo hacíamos, uno de mis primos dijo: ¿y si hay más? Terminamos de sacar los billetes de la pared falsa y de inmediato comenzamos una frenética búsqueda por toda la casa. Debimos tomar el dinero y salir de allí. Abrimos decenas de agujeros en paredes que nos parecían sospechosas sin resultado alguno. Hasta que uno de mis tíos dio con otra anomalía. El despacho donde la tía solía recibirnos presentaba la misma característica que la habitación donde encontramos los billetes. De inmediato se presentó mi tío Luis y dio un certero golpe a la pared. Un terrorífico grito que nunca supimos de dónde salió nos sobresaltó. Y luego la pared se desmoronó como si fuera de cartón. Lo que salió de allí nos aterrorizó y nos perseguirá por el resto de nuestras vidas. Cientos de restos de fetos se desparramaron por el suelo, y un olor a cal y azufre inundó la habitación. Todos estábamos estupefactos y aterrados ante el dantesco espectáculo. No sabíamos qué decir. Permanecimos allí callados durante un buen rato, hasta que oímos el grito de terror de uno de nuestros primos desde el sótano. Salimos a la carrera a ver qué pasaba. Cuando llegamos, el primo estaba en el suelo con la cara entre sus manos.
Cuando nos sintió llegar, señaló con la mano a un lugar al fondo del sótano. Cuando alumbramos con linternas, pudimos ver medio centenar de cadáveres momificados. Estaban apilados detrás de una pared semiderrumbada. Al lado había otras dos pequeñas habitaciones, de 2 por 2 metros. Dentro de estas habitaciones, los cadáveres de dos mujeres estaban sentados en el piso acurrucadas, rodeadas de una cantidad de piedras. No tardamos mucho en llegar a la conclusión de que ambas fueron lapidadas allí. A una de ellas la reconocí luego de verla un rato. Era la mujer que había peleado con mi madre en el mercado. Estábamos absortos ante el escalofriante hallazgo, cuando sentimos una voz detrás de nosotros. Deben irse de aquí. Todos giramos al mismo tiempo. Los 6 hombres que habían estado al lado del féretro de mi tía estaban parados allí, armados y con actitud amenazante. Luego el hombre volvió a hablar. No debieron hacerlo. La memoria de doña Emilia debe permanecer impoluta. Salgan de aquí y no vuelvan jamás. Tampoco hablen con nadie de lo que vieron aquí. Nosotros nos encargaremos de todo lo que tiene que ver con doña Emilia y sus bienes. El silencio y la discreción será su seguro de vida. De otra manera, tendremos que disponer de quien se atreva a hablar. Salimos de allí temblando de miedo y en silencio. Nunca volvimos a hablar del hecho. Por nuestro bien, tuvimos que dejar todo lo que tenía que ver con mi tía Emi en el olvido. Solo la recordamos una vez al año, cuando nos llega la invitación para una misa en su memoria, donde se nos especifica que la asistencia es obligatoria. Cada año es lo mismo. Un sombrío cura celebra una misa algo extraña. Los 6 hombres siempre están parados detrás del altar como recordatorio de su amenaza. Nosotros nos limitamos a asistir y a retirarnos en completo silencio. Solo una vez mi padre se atrevió a decir algo. Íbamos camino a casa en el carro y luego de un largo silencio dijo: ¿quién sería esa señora a la que conocimos como la tía Emilia? Se escribe.